¿Cuántas veces has visto que el precio parece ir en una dirección clara y de repente frena y pierde fuerza sin motivo aparente? Es como si hubiera una barrera invisible que lo detuviera, ¿verdad? Pues estas barreras no son más que las famosas zonas de soporte y resistencia, que son fundamentales en el trading. Estas zonas son puntos claves en el gráfico, donde el precio suele tener dificultades para avanzar, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Cada vez que el precio intenta superarlas, tiende a rebotar hacia el lado opuesto. Hoy vamos a desglosar qué son exactamente los soportes y resistencias, cómo identificarlos y cómo utilizarlos en tu análisis. Para entenderlo de una manera muy sencilla, piensa que un soporte es como el suelo y en una resistencia es como si fuese el techo. Si tiras una pelota al suelo, esta rebota y vuelve hacia arriba, ¿verdad? Pues eso es lo que hace el precio, al llegar a un soporte. Rebota hacia arriba porque encuentra una zona donde los compradores tienen fuerza para detener la caída. Ahora, si lanzas una pelota al techo, también rebota hacia abajo porque el techo actúa como una barrera, igual que una resistencia en un gráfico, donde los vendedores tienen fuerza para detener la subida. Imaginemos que el precio viene desde arriba hacia abajo, toca su punto de soporte y rebota hacia arriba hasta su punto de resistencia. Igual vuelve a hacer lo mismo, como si fuese una pelota. Imagínate esto en un gráfico. El precio sube y sube hasta llegar a su techo o resistencia, y al tocarla, rebota hacia abajo. Luego baja y llega a su suelo, y vuelve a rebotar hacia arriba, como os he comentado antes. Este movimiento de rebote entre soporte y resistencia puede continuar durante un tiempo, creando lo que conocemos un rango o una zona de consolidación, donde el precio fluctúa entre estos niveles sin decidir una dirección clara. Ahora bien, ¿qué pasa si el precio logra superar uno de estos puntos? Por ejemplo, si rompe una resistencia hacia arriba. Imaginemos que esta resistencia cae hacia abajo y cuando vuelve a subir, lo rompe. Esa resistencia ahora se convierte en su nuevo soporte. Esta parte de aquí se convertirá en su nuevo soporte. Lo mismo ocurre al romper un soporte hacia abajo, se convierte en su nueva resistencia. Esto es lo que llamamos como rotura o breakout, y es una de las señales más importantes en el análisis técnico. Pero, ¿por qué el precio se comporta así en estas zonas? Esto ocurre porque los soportes y resistencias son puntos donde los traders y grandes instituciones han colocado una gran cantidad de órdenes, ya sea de compra o de venta. Por eso, cuando el precio llega a una de estas zonas, encuentra una fuente de reacción que le obliga a detenerse o cambiar la dirección. Los soportes son zonas donde los compradores tienen mayor fuerza. Es como si los compradores dijeran, hasta aquí, no dejamos que el precio baje más. Por eso el precio suele rebotar hacia arriba y llegar a su soporte. Las resistencias, en cambio, son zonas donde los vendedores tienen el control. En este caso es como los vendedores si dijeran, este es el límite, no dejamos que el precio suba más. Por eso el precio rebota hacia abajo al llegar a su resistencia. Esta dinámica es clave para entender por qué el precio no se mueve de forma aleatoria. El mercado responde a estas zonas de fuerza y aprender a identificarlas te permitirá anticiparte a los movimientos del precio. Ahora que ya entiendes qué son y cómo funcionan, pasemos a lo práctico, cómo dibujar soportes y resistencias en un gráfico. Como vimos en clases anteriores, vamos a usar la herramienta de líneas horizontales de TradingView. Es muy fácil de encontrar en la barra de la izquierda de herramientas. Vamos aquí y cogemos línea horizontal. El primer paso para trazar una línea de soporte o resistencia es identificar los puntos claves donde el precio ha rebotado varias veces. Por ejemplo, si estamos como en este caso en una gráfica de 4 horas y vemos que el precio ha llegado al mismo nivel varias veces sin poder superarlo, entonces tenemos una resistencia. Si ocurre lo contrario, donde el precio baja repetidamente en un mismo nivel y rebota hacia arriba, entonces tenemos un soporte. Por ejemplo, esto de aquí que vemos que rebota varias veces sería una resistencia. Cuando dibujes estas líneas puedes personalizarlas con el color y el grosor que prefieras para que sean más fáciles de identificar. Por ejemplo, vamos a ponerlas de color negro y con un grosor de 3. Y ahora vemos que se ve mucho mejor. Yo suelo marcar los soportes de un color diferente al de las resistencias. Por ejemplo, los soportes los pongo en verde y la resistencia en negro. Eso te ayudará a visualizar de un vistazo cuáles son las barreras en tu gráfico. Vamos a ver otro ejemplo. Imagina que estás analizando el gráfico de un activo y notas que el precio ha tocado el nivel específico 3 veces y ha rebotado hacia abajo cada vez. Esto nos indica que los vendedores tienen una presencia fuerte en ese nivel, lo que se convierte en una resistencia. Dibujamos una línea horizontal en ese punto para marcarlo. Y ahora vamos a seguir observando. Vemos que el precio llega a un nivel inferior y que cada vez que lo toca rebota hacia arriba. Esto nos indica que hay compradores fuertes en esa zona, como por ejemplo es lo que tenemos aquí. Vamos a marcar de color verde y vemos que aquí rebota varias veces. Cogemos la línea y marcamos. Vemos que ha rebotado varias veces y sube. Y esto lo marcamos otra vez en negro.
Vemos que hay compradores fuertes en esta zona y lo está convirtiendo en un soporte. Con estas dos líneas podemos visualizar claramente el rango en el que el precio se está moviendo, que sería este de aquí, como hemos comentado antes, sube, rebota, baja, sube, baja, como si fuese una pelota. Si en algún momento el precio rompe la resistencia hacia arriba, como hemos visto aquí, esa resistencia se convierte en su nuevo soporte. Este sería su nuevo soporte. Y podemos buscar operaciones de compra en el próximo retroceso. Es importante mencionar que los soportes y resistencias son más confiables en temporalidades mayores. Por ejemplo, un soporte identificarlo en una gráfica de 4 horas será mucho más fuerte que en una gráfica de 5 minutos. Por eso te recomiendo que primero analices las zonas claves en una temporalidad mayor como hemos hecho ahora, como 4 horas, o incluso diario, y luego bajes de temporalidad para ajustar más tu análisis. Los soportes y resistencias son una de las herramientas más básicas pero también más poderosas en el análisis técnicos. Nos permite identificar dónde el precio podía detenerse, rebotar o romper. Con la práctica aprenderás a usarlos para anticipar los movimientos del mercado y encontrar puntos de entrada y salida más precisos. En el próximo vídeo profundizaremos más aún en cómo identificar los soportes y resistencias de manera correcta y cómo combinarlos con otras herramientas para un análisis mucho más completo. Nos vemos en la próxima clase.